Hola compañeros, yo soy Cintia Ángeles y les voy a compartir mis aportaciones acerca del tema concepto de ciencia y ciencia jurídica. Se los voy a explicar de la manera en la que yo lo entendí y espero les sirva. Ok, el primer tema es un poquito amplio, pero yo lo expuse en varios puntos. El primero, Aristóteles hace 24 siglos concibió la ciencia como una progresión que va de la observación de los hechos a los principios generales y regresa a los hechos. 2. Platón y Aristóteles plantea que la principal vía del conocimiento era la razón. 3. Bacon manifiesta que el verdadero método es el experimental. 4. David Hume es quien sostiene que la experiencia es el criterio de la verdad. 5. Por otro lado, Kant nos dice que el conocimiento empírico presupone un marco general de ideas y principios. Hoy en día no se puede dar con precisión una definición de ciencia. La ciencia tiene que ver con el acceso a conocimientos objetivos y verdaderos. Karl Popper señala que la ciencia no puede alcanzar conocimientos verdaderos sino aspirar a conocimientos que en dicho momento son adecuados. El método de él es a base de ensayo y error. Se dice que el método científico lo caracteriza la observación de fenómenos, teorías o hipótesis que posteriormente son verificables. La ciencia está determinada por las circunstancias que le imponen orientaciones específicas, el tipo de investigación y hasta profundidad de análisis y conocimiento. Una aproximación inicial a lo que es la ciencia es la siguiente. Se ocupa del conocimiento de hechos de diversos géneros, de fenómenos y paradigmas, que lo hace con precisión de observar, verificar y falsar los conocimientos sobre hechos o fenómenos, signos y símbolos bajo distintos métodos de manera racional y sin dogmatismos inamovibles, abierta a nuevos conocimientos y con pretensión de neutralidad. La filosofía de la ciencia es una reflexión externa a la ciencia y a la teoría de la ciencia, pero sobre las teorías de la ciencia y sobre la ciencia misma para problematizarlas y evaluarlas, ya sea a partir de la ciencia tal y como es o la ciencia como debiera ser. Para diversos autores, la ciencia no puede reducirse al lenguaje, también son parte de la ciencia las instituciones de investigación o el cuerpo de científicos. Las clasificaciones de las ciencias nos ayudan a conocer cuál es el campo de aplicación del concepto ciencia. Aristóteles clasifica las ciencias como teóricas o especulativas y las ciencias prácticas. Las primeras involucran la observación, el conocimiento y la descripción de fenómenos. Las prácticas se refieren a la conducta humana. De las clasificaciones más conocidas es la de Wilhelm Wiedelmann, nomotéticas e ideográficas. Las primeras se conocen como ciencias de leyes y expresan relaciones necesarias que existen entre fenómenos naturales. Las otras, por otro lado, se conocen como ciencias históricas. Otra clasificación es formales y materiales. Las formales tienen de objeto de estudio lo abstracto, lo ideal y lo simbólico. Su método es la lógica deductiva y su criterio de verdad consiste en la coherencia. Lo que asegura la verdad es la demostración. Las materiales estudian objetos reales, estancias químicas o comportamientos humanos. Se refieren a sucesos y procesos. Sus métodos son la lógica, pero también la observación y la experimentación. Levi-Strauss divide las ciencias en dos: las ciencias exactas y naturales y las disciplinas sociales y humanas. Piaget distingue en cuatro las ciencias humanas: nomotécnicas, históricas, filosóficas y jurídicas. Por otro lado, distingue las ciencias humanas en alfa y beta. Alfa no participa internamente en el campo de conocimiento y beta conoce y participa internamente en el conocimiento. La metodología del derecho correspondería al plano beta, porque la autoridad y el juez no son observadores externos del derecho, sino que participan dentro de él construyéndolo. Sin duda, el tema 3 es uno de los más caóticos, pero también de los más interesantes. El argumento que más me llamó la atención fue el de Kirchmann, que nos dice que es imposible que se pueda construir ciencia respecto de un objeto que carece de firmeza y permanencia. Pese a esto, el derecho no es un conocimiento inútil, porque permite perfeccionar su objeto de estudio, el que cumple en la sociedad múltiples funciones sociales, estructura la convivencia social, premia o castiga conductas, promueve el cambio social, etc. El profesor Atienza le da la razón a Kirchmann. En pocas palabras resume la siguiente frase: la jurisprudencia es una técnica, no una ciencia. El derecho es una técnica porque más que servir a fines cognoscitivos, sirve a fines vinculados a la praxis, a la resolución de problemas. El conocimiento jurídico no tiene una finalidad, es esencialmente especulativa. Es un medio para lograr fines,
utilizan sus conocimientos para resolver planteamientos jurídicos. Pero del mismo modo, Atienza considera que el derecho en la sociedad es un conocimiento útil que cumple fines sociales muy importantes para la convivencia humana. El carácter científico o no del conocimiento jurídico depende de lo que se entiende por ciencia. El conocimiento jurídico tiene funciones múltiples en la sociedad, que es la utilidad e importancia. Por un lado describe el derecho vigente, por otro sirve de guía o de orientación para las decisiones de las autoridades y jueces y facilita la transformación del derecho. Continuando con nuestro cuarto tema, el primer modelo que se nos presenta es la noción kelseniana. Kelsen precisa que la ciencia jurídica no se ocupa de hechos, sino de normas. Es por tanto una ciencia normativa diferente a las ciencias sobre los hechos o las ciencias empíricas. Además es una ciencia que debe distinguirse de la moral, porque aun cuando el derecho como la moral tienen relación con el deber ser de las conductas, lo hace coactivamente. En el modelo kelseniano, la ciencia jurídica es una ciencia normativa, pero no en el sentido de que prescriba normas, sino en el sentido de que las describe. Las normas jurídicas son coactivas, es decir, se pueden aplicar aún por la fuerza por una autoridad en contra de la voluntad de los destinatarios. Según Kelsen, existen 3 niveles de estudio del derecho. El primero es el de la ciencia o dogmática jurídica, que describe normas. El segundo es el de la política jurídica, que pretende prescribir, es decir, determinar cómo debería ser determinada institución o normas jurídicas a partir del análisis de la vivencia. Y por último, el de la teoría general del derecho, que es un análisis general sobre los elementos comunes a cualquier sistema jurídico, tales como la norma, coacción, ilícito, validez jurídica, conflictos de normas, etc. El siguiente modelo es el realismo jurídico escandinavo. En este realismo, el derecho es la expresión de emociones y fenómenos psicológicos. Para el autor Ross, el concepto clave está en el derecho vigente, el que puede ser definido como las emociones psicológicas de los jueces que determinan su comportamiento futuro. Este se expresa en 2 niveles: a la realidad social que implica la aplicación del derecho por los tribunales y las normas que operan efectivamente en el espíritu del juez y que éste las vive como obligatorias. El profesor Hierro, respecto a la ciencia jurídica en Ross, establece las siguientes características: normativa, empírica, predictiva y crítica. El modelo hartiano. Hart distingue 2 tipos de normas: las primarias y las secundarias. Las primeras regulan las conductas de los ciudadanos y las últimas se dirigen a las autoridades para que puedan hacer efectivas las normas primarias. Las secundarias se clasifican en 3 tipos: de adjudicación, de cambio y la regla de reconocimiento. Existen también 2 niveles de lenguaje respecto a las normas: el lenguaje de las normas y el lenguaje sobre las normas. El objeto de la dogmática jurídica de Hart son las normas válidas, que son aquellas que cumplen los requisitos de la norma o regla de reconocimiento. Hart llama ambigüedad a la existencia de más de una norma aplicable al caso concreto, indeterminación que puede originarse al tener en cuenta los propósitos o fines diversos que se persiguen con las reglas. Los modelos de Bobbio. En una primera etapa, el derecho podía ser ciencia si lograba constituir el lenguaje propio y riguroso. En una segunda etapa, consideró que el derecho podía ser ciencia normativa desde 3 sentidos: desde el objeto, desde el método y desde la función. Así, con la segunda etapa, estima que el objeto de la ciencia del derecho eran las normas, pero también los valores y hechos. Consideró que la ciencia jurídica no consistía únicamente en describir normas, sino también en producirlas. En la tercera etapa, determina modelos de ciencia jurídica. El primero, sistema cerrado, sociedad, establece derecho. Y el segundo, sistema abierto, sociedad en transformación, derecho. La ciencia del derecho no puede entenderse autosuficientemente, sino que está en relación con el sistema económico, político y social. Modelos argumentativos. Se entiende que el hecho es algo más que ley y su intérprete, más que conocer las normas jurídicas, debe aprender el ethos del ordenamiento y del sistema jurídico en su relación con el contexto social, político y económico. Prieto Parchis dice que el derecho se ha desplazado como argumentación por las siguientes razones. Primero, el derecho legal envejece y es incapaz de ofrecer respuestas a los nuevos conflictos. Segundo, el derecho no tiene como pretende un carácter sistemático o coherente. Tercero, no puede quedar cortejado en la ley del Estado. Cuarto, la letra de la ley se muestra necesariamente insuficiente. Por último, la comprensión de los enunciados jurídicos no es una tarea receptiva, pasiva o mecánica.
Este modelo pretende superar los tradicionales modelos justnaturalistas, formalistas y realistas. Toma en cuenta aspectos dinámicos, es decir, su puesta en operación en los tribunales o en las instancias administrativas. También brinda herramientas útiles no solo para perfeccionar, sino para cumplir los fines del derecho. Se propone una conexión entre moral y derecho que no es total y absoluta, pero que sí constituye una pretensión de corrección de la moral al derecho para permitir la crítica jurídica moral y la política del derecho vigente, para auxiliar en futuras reformas al ordenamiento y para evaluar el ordenamiento. Quinto y penúltimo tema. Estas tres disciplinas, ciencia, teoría y filosofía del derecho, se encargan del estudio, la reflexión, la aplicación o la evolución del derecho. Las ciencias jurídicas, también conocidas como dogmáticas jurídicas o como doctrina jurídica, tienen como objeto de estudio un sistema jurídico vigente de carácter racional. Su método consiste en un análisis de un punto de vista interno o normativo desde el que opera. Su función, la dogmática, suministra criterios para la aplicación de normas vigentes y estabilización y cambio del sistema jurídico. Su fin no es conocer, sino obtener ciertos resultados prácticos valiéndose de ciertos conocimientos. En cuanto a la teoría general del derecho, se ocupa de distintos materiales normativos de los problemas del ordenamiento jurídico y del análisis de los conceptos jurídicos fundamentales. Su método es buscar configurar una teoría formal y abstracta del derecho en medida en que no se interesa por los contenidos de un derecho particular o por la evolución histórica de diversos sistemas jurídicos. Su función es la de conformar una visión del derecho abstracta, lógica, informal, que pueda permitir la comprensión de cualquier sistema jurídico particular. Respecto a la filosofía del derecho, su objetivo es reflexionar sobre las dogmáticas jurídicas de la teoría general del derecho, los diversos saberes jurídicos y las diversas prácticas jurídicas. Analiza el derecho desde el nivel más alto de abstracción, en sus elementos ontológicos, epistemológicos y metodológicos, axiológicos y funcionales del derecho. Desde el método pretende alcanzar una visión totalizadora del fenómeno jurídico. Su función es esencialmente crítica de evaluación y análisis sobre la legitimidad o justificación del derecho, pero también de supervisión del uso de los conceptos y métodos de orientación práctica desde una visión externa. Concluyendo casi con nuestros temas, las disciplinas jurídicas. El estudio del derecho comprende elementos sociológicos, históricos comparados, económicos, antropológicos, psicológicos, políticos, lógicos, entre otros. Héctor Raúl Sendler prefiere hablar de las ciencias jurídicas en lugar de ciencia jurídica. Señala que las ciencias jurídicas cuentan con un alto grado de autonomía, en el sentido de que gozan de potestad para determinar su alcance y desarrollo. Adentrándonos más a las disciplinas, la primera es la sociología del derecho. Estudia desde un punto de vista externo el derecho en acción, el derecho eficaz, pero también el proceso de formación del derecho y los efectos que produce en la sociedad, es decir, la eficacia social del derecho. Historia del derecho. Su objetivo de estudio son los derechos positivos no vigentes, la evolución de los mismos y el análisis de las tendencias en la conformación de los derechos. Guarda estrecha relación con la sociología del derecho y con el derecho comparado, al grado de que cierto autor propuso reunir estas disciplinas con la antropología jurídica para formar una que llamó jurística. Derecho comparado. Esta disciplina utiliza el método comparado con el objetivo de descubrir la ley que gobierna la evolución de los derechos, pero también que es un poderoso instrumento de política legislativa. La legislación comparada sirve para proporcionar indicaciones ideales, sugerencias, recomendaciones, etc., que son útiles en la redacción de diversas clases de leyes, códigos o hasta reglamentos. La antropología jurídica estudia los sistemas jurídicos de los pueblos primitivos o de tecnología sencilla, pertenezcan o no a la época pasada. Se entiende como aquella disciplina que tiene la posibilidad de generar condiciones de pluralismo jurídico y de convivencia entre sistemas jurídicos diversos en un mismo territorio. Psicología jurídica. Se busca que los métodos de la psicología se apliquen en el derecho para facilitar y mejorar su funcionamiento.
De esta manera se han realizado estudios desde un punto de vista psicológico sobre la prueba testimonial o sobre los elementos psicológicos presentes en las decisiones judiciales de las autoridades o de los jurados o sobre la personalidad del delincuente. Se utiliza para proponer cambios en la legislación respecto a las sanciones penales que se utilizan o se consideran adecuadas para cierto tipo de delitos. Análisis económico del derecho. Tiene por objeto utilizar los métodos, categorías y técnicas de la economía en la tarea de interpretar y aplicar el derecho. Economía y derecho son sistemas de distribución social de recursos y ambos obedecen la misma finalidad, que es la maximización de la riqueza. Lógica jurídica. Tiene dos grandes campos. La lógica del derecho consiste en el análisis formal prescindiente de su contenido de las normas y los sistemas normativos. Se le conoce también como lógica deóntica o de las normas. Por otro lado, la lógica de los juristas consiste en el análisis lógico de los razonamientos de los juristas, tanto en la creación de las normas como en la interpretación y aplicación de las mismas. Informática jurídica. Modifica profundamente el manejo de los materiales jurídicos, la organización burocrática del trabajo, facilita la toma de decisiones jurídicas mediante la construcción de sistemas jurídicos expertos, proporciona conceptos y métodos que contribuyen al mejor conocimiento del derecho y genera una nueva rama del derecho y una nueva disciplina relacionada con la regulación jurídica del uso de las computadoras. Técnica legislativa. Tiene como fin incrementar la racionalidad del derecho. Trata de producir, optimizar en la producción o la creación de normas, leyes, normas administrativas y hasta convenios y contratos entre particulares. Política jurídica. Trata de hacer operativas las teorías de la justicia en el nivel de la producción, interpretación y aplicación del derecho. Se le considera que es la parte de la teoría y técnica de la legislación. Ética jurídica. También se le denomina teología jurídica. Se ocupa de los valores o fines jurídicos. Se refiere a aquellos elementos de carácter ético que contribuyen al ideal regulativo y correctivo del derecho, que lo orientan pero que también sirven para hallar una sola interpretación y aplicación. Permite algún nivel de conexión entre el derecho y la moral. En conclusión, el conocimiento jurídico siempre debe estar abierto a nuevos paradigmas y el cambio de los mismos. La cultura jurídica necesita estar abierta a la transformación, a la flexibilidad y a la discusión tolerante de los paradigmas diversos.